¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias. Él es presidente del Consejo de Desarrollo Binacional México-Estados Unidos. Bueno, Trump no deja de amenazar, no deja de hacer referencia al muro, que va a salir muy caro, etcétera, etcétera. Dime, ¿hay comunicación entre las distintas agrupaciones de migrantes en Estados Unidos? ¿Han fortalecido su diálogo, su trabajo conjunto, Juan Eh, Carlos? claro que sí, Eduardo. No únicamente, uno de los puntos que podemos decir que se reflexionan positivamente es que Trump nos une. Definitivamente, ante las amenazas y ante esta gran incertidumbre, se ha empezado a generar una serie de acuerdos, de acercamientos entre las diferentes organizaciones, buscando siempre tratar de apoyar a nuestra comunidad y viendo cómo podemos trabajar en conjunto, sobre todo cada una en sus respectivas áreas y en sus diferentes posibilidades en sus regiones, ¿no? Oye, ¿hay muchas organizaciones de migrantes en la Unión Americana? Claro, creo que es un poco importante resaltar en que la comunidad mexicana cada vez tiene mayor y mayor presencia y organización. Ese es uno de los puntos que se han venido trabajando y poco a poco el empoderamiento de la comunidad mexicana en Estados Unidos va teniendo mayor fuerza, no únicamente en la parte comunitaria, sino en la parte empresarial, en la parte cultural, en diferentes áreas hay cada vez más organizaciones. Ahora, ¿hay diputados o debe haber diputados migrantes, representantes del grupo de mexicanos que están viviendo en Estados Unidos? ¿Han cumplido algún papel relevante esos diputados? ¿Cuántos son finalmente? ¿Cuántos acabaron siendo, acaban reconociendo su labor en el Congreso mexicano? Actualmente hay 6 diputados migrantes, Seis. 5 de Morena, uno del PAN, una del PAN, que como comentaba, no es realmente migrante, y una senadora migrante por parte de Morena también. Ha faltado mucha mayor vinculación, acercamiento y sobre todo un parlamento abierto que nos escuche y nos permita difundir la agenda y las nuestras propuestas para esta etapa tan triste que se va a vivir y que no estamos preparados ni con presupuesto ni con agenda realmente. El Consejo de Desarrollo Binacional que tú impulsaste, que tú desarrollas, en el pasado reciente celebró convenios con Coparmex Ciudad de México, si no mal recuerdo. Correcto, Eduardo. Nosotros tenemos una fundación en la Ciudad de México y en otros puntos que tiene más de 20 años. Esta fundación principalmente trabaja con la comunidad de migrante deportada y en retorno. Un punto importante es tratar de vincularnos al sector empresarial con el fin de poder buscar esta inclusión laboral de nuestra comunidad mexicana en su empleabilidad. Muchos de estos connacionales que lamentablemente deportan o por cuestiones familiares o alguna situación personal, retornan a México, son gente capacitada, es gente preparada, es gente con deseos de trabajar y por lo tanto lo que hicimos en esa firma de convenio fue buscar cómo acercar al sector empresarial que demanda este tipo de fuentes de colaboración con la comunidad migrante en retorno. Este tipo de convenios ahora los hemos estado desarrollando de una manera más estratégica. Hemos estado trabajando y acercándonos a diferentes estados, al Consejo Coordinador Empresarial y a otros organismos empresariales con el fin de que vean a los migrantes deportados y en retorno como una alternativa para posibilidades de empleo. Ujú. Oye, entonces, ¿qué es lo que hacen un mexicano que va a regresar a su país? ¿Establece algún tipo de convenio? ¿Tú le extiendes alguna recomendación? ¿Lo avisan a algún centro patronal? ¿Se busca un trabajo? ¿Desde antes se sabe a ver dónde hay posibilidades de emplearlo en función de las habilidades que haya desarrollado en la Unión Americana? ¿Cómo opera ese asunto para garantizar que la persona que regrese pueda tener un trabajo en México? Eh, Depende cada uno de los estados. Obviamente, en el caso de Ciudad de México, nosotros nos acercamos
a los deportados que están en el aeropuerto y que la mayoría llegan en los vuelos a la Ciudad de México. Ahí tenemos acceso a ellos a través de un acuerdo con el INAMI, el cual nos permite, una vez que son liberados y que están ya en suelo mexicano, entregarles información de los diferentes servicios que la Fundación ofrece. Y uno de esos servicios es de la parte de empleabilidad. Nosotros lo que hacemos es el vincular al sector empresarial con ciertos requerimientos con este tipo de personas que regresan, las cuales lo que hacemos es generamos algún checklist de los perfiles de cada uno de estos precandidatos y los sometemos a consideración de a los organismos, en este caso a las empresas que integran el sector empresarial con el fin de poder tener alguna oportunidad de reinserción laboral. Oye, hay algunas ciudades en la Unión Americana que ya francamente han determinado luchar en contra del deseo de deportación de Donald Trump. Tengo entendido que el estado de Los Ángeles es muy proclive a recibir migrantes y estaría en la posibilidad de la autoridad del estado de desarrollar algún tipo de estrategia legal para enfrentar lo que será una guerra entre el gobierno federal estadounidense y los grupos de migrantes, no solamente mexicanos, porque además es un asunto, se ha cambiado el perfil de los migrantes en Estados Unidos. Antes eran fundamentalmente mexicanos y ahora los mexicanos han empezado a envejecer, los que llegaron a Estados Unidos, y ahora están llegando más centroamericanos, tengo entendido, incluso algunos sudamericanos y están comenzando a desplazar la mano de obra mexicana, ¿no? Correcto, Eduardo. Caso California es un estado santuario y Los Ángeles particularmente es una área donde confluyen sobre todo latinoamericanos, particularmente mexicanos y centroamericanos. Pero como tú lo comentas, muchísimos venezolanos, muchísimos ecuatorianos, muchos haitianos que buscan esta posibilidad de empleo en áreas en donde ya por diferentes razones la comunidad mexicana ha ido poco a poco siendo desplazada, sobre todo en el área de servicios y en alguna otra área que es requerida. Lo que vamos a ver es una confrontación entre California y los estados azules, Illinois, Nueva York, contra el presidente Trump, ya que él de manera deliberada va a buscar hacer redadas, las cuales son totalmente ilegales. Esto no se puede permitir y que este tipo de situaciones la vamos a ver que se pueden bloquear y que no se pueden autorizar como las pretende a zonas en donde existen comunidades, pues terminado de piel y algún tipo de idioma, y de esa manera él piensa identificar a la mayoría de la comunidad migrante. Creemos que todo este tipo de situaciones se van a complicar conforme vayan dándose el desarrollo del año y de tal manera en que veamos que la migración es un tema en muchos de los casos que beneficia a las comunidades, ya que permite que haya desarrollo económico en muchas de estas áreas, Claro. construcción, agricultura, servicios, etcétera. Oye, y ustedes han tenido como comunidades u organismos o organizaciones mexicanas migrantes, han establecido contacto con otros grupos nacionales, por ejemplo, con los guatemaltecos o los hondureños o los salvadoreños o los ecuatorianos que los has mencionado o venezolanos. ¿Ya hay una comunicación entre los mexicanos y otras nacionalidades? En la primera etapa, no, Eduardo, en la No. primera etapa estamos viendo organizaciones preferentemente de origen mexicano, pero claro que se tiene comunicación y contacto con diferentes organizaciones, las cuales incluyen a centroamericanos principalmente, que sería la segunda comunidad más Pase. organizada, Sí. salvadoreños, hondureños, guatemaltecos.
nosotros consideramos que las primeras deportaciones importantes masivas serán dirigidas principalmente a venezolanos, haitianos, a estas nuevas comunidades que llegaron recientemente y que fueron quizá eh, adoptadas bajo un criterio humanitario y que están muy bien identificadas en dónde son localizadas. Por ahí creo que serán las primeras acciones de Trump. Vamos a ver, pues que todo esto ir de manera creciente. Oye, y tengo entendido también que han llegado comunidades, por ejemplo, de venezolanos que a muchos malandros, o sea, como gente también muy trabajadora, gente, familias enteras que han llegado de venezolanos, pero que también ha llegado gente mala que empieza a tener un perfil de criminalidad intencional. O sea, gente que va específicamente a extorsionar o a robar concretamente. O sea, no es de que tengan que vayan a buscar trabajo, sino van a buscar hacerse de bienes. Me decían que las cosas en algunos estados, incluso en Texas, están difíciles por la llegada de gente del sector no positivo, digamos, no trabajador. ¿Es correcto esa versión que yo tengo? Mira, Eduardo, yo lo único que puedo comentarte es que la mayoría en general son gente trabajadora, luchadora, busca que tener una mejor oportunidad. Sí ha habido casos, sí ha habido algún tipo de gente que ha abusado de la libertad que se vive, sobre todo en determinadas áreas, pero creo que son casos muy puntuales y que la prensa los ha exaltado y que considero que no es la mayoría, ¿no? Son puntos muy quizá que se han dado y que se han tenido que, pues este tipo de, precisamente, de circunstancias van a ser a los que primero deporten. Mm. Cualquier tipo de migrante que tenga ya alguna situación de señalamiento en autoridad, van a ser a las personas que van a deportar. Oye, ¿qué es lo que, como presidente del Consejo de Desarrollo Binacional México-Estados Unidos, cuál es tu estrategia en el corto plazo? ¿Qué estás procurando hacer? Bueno, son varias líneas de acción. La primera línea de acción en México es tratar de generar empleabilidad a la gente que retorne y o que sea deportada en las diferentes ciudades o en los diferentes estados. Existe, como comentaba, más de 1,5 millones de plazas disponibles, sobre todo en el área de manufactura, y que muchos de estos empleos pueden ser a través de este tipo de perfil. Por otro lado, exaltar a las autoridades mexicanas, por ejemplo, en el caso de CEP, que a los niños que regresen con sus familias, darles la facilidad de que se reincorporen a la educación pública sin ningún tipo de documentación o apostillamiento para que sus documentos puedan, de una manera muy sencilla, puedan ser acreditados y que puedan incorporarse a la escuela y no tener mayor problema. Y así las diferentes organizaciones o dependencias de gobierno que faciliten el retorno y la reincorporación de la gente que pueda trabajar y reintegrarse a su comunidad de Mm. origen. Por otro lado, también exaltamos a la Secretaría de Economía para que desarrolle algún apoyo para pymes migrantes y que muchos de estos connacionales puedan, con sus diferentes facilidades, desarrollar alguna actividad de tipo productivo en su comunidad de origen pequeño. Y en el caso de Estados Unidos, seguir trabajando de manera conjunta con las diferentes organizaciones, aliándonos para ver cada una de ellas cómo podemos contribuir, trabajar de manera conjunta en contra de diferentes amenazas y de las diferentes situaciones que vamos a vivir próximamente, ¿no? Bien, pues mira, estaremos más en contacto contigo en estos días. Conforme vayan surgiendo cosas que tú nos alertes, pues sí, tendremos una comunicación mucho más fluida para ver cómo le va a enfrentar la comunidad mexicana de mexicanos a esta amenaza, este adelanto de amenaza que ha hecho Trump de que quiere deportar a todo el mundo. Y además es un asunto que no hemos tratado, en otro momento lo trataremos. ¿Dónde nos va a dejar los migrantes? ¿Nos va a dejar en territorio mexicano? Va a decir, "Oh, yo te los dejo ahí tú te haces bolas. ¿De cómo que los vamos a tener ahí de invitados o qué? O sea,
¿qué va a pasar? O sea, tenemos que hacer algo con esa gente, no nos vamos a dejar ahí nada más abandonada. Esa gente tendrá que alimentarse, bañarse, tendrá que estar con la familia. Además, amenaza con mandar a familias enteras, ¿eh? No solamente a un migrante, sino él y sus familias. Correcto. Ahí, Eduardo, fundamentalmente la crisis que se va a venir en frontera Sí, hombre. norte Uf, va a ser muy complicada y por lo sí, tanto requieren apoyo no nada más de manera federal estas casas hogar o casas refugio, sino la comunidad en esa zona sí, va a vivir unas situaciones muy sí. complicadas que requieren apoyo, ¿no? Bien, pues estaremos en contacto contigo. Muchas gracias por la comunicación, Juan Carlos. Al contrario, Eduardo, que estén muy bien y esperemos tener noticias más positivas y que siempre trabajemos unidos. Muchas gracias. Gracias al presidente del Consejo de Desarrollo Binacional México-Estados Unidos. Gracias, Juan Carlos. Hasta próximo encuentro. Gracias.